Está Luz Helena González, secretaria de Energía, Emilia Calleja, directora general de la Comisión Federal de Electricidad, y Jorge Islas, que es subsecretario de Planeación y Transición Energética. Nos van a platicar de el avance en el Plan Nacional de Energía, particularmente en el sector eléctrico, que va muy avanzado y ya hay noticias muy importantes de inversión para el próximo año. Bueno, eso por un lado. Antes, de todas maneras, y por la situación, por la declaración de ayer del presidente Trump y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México, más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro. Más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel. No se le ha visto. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Bueno, ahora sí va primero Emilia, ¿verdad? Adelante, Emilia. Muy buenos días. Con su permiso, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, maestra Luz Helena González, secretaria de Energía, de nuevo buen día a todas y a todos. A continuación les voy a informar los avances en los proyectos prioritarios de generación y transmisión. Son proyectos que se han definido a partir de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y de la necesidad de anticipar el crecimiento de la demanda en los próximos años. Como usted dijo, presidenta, nuestro objetivo es que el Estado recupere su capacidad para ordenar, regular y orientar el desarrollo del sector eléctrico y la transición energética, garantizando la participación del Estado con el 54%. Por ello, desde la CFE buscamos asegurar la capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país. Estos proyectos son parte de una primera etapa prioritaria que se deriva del compromiso de obras que hemos anunciado ya con anterioridad. Adelante, por favor. Iniciaremos con los proyectos de generación. Estos proyectos se definieron a partir del comportamiento real del sistema, del crecimiento esperado de distintas regiones y la necesidad de que podamos contar con capacidad suficiente y confiable. Fortaleciendo la generación de la propia CFE nos permite reducir riesgos operativos y dar una mayor estabilidad al sistema eléctrico nacional. Primeramente, aquí les presento 5 proyectos de generación firme que adicionarán cerca de 3,000 megawatts de capacidad y tendrán una inversión de $4,328 millones, lo que equivale a 80,939 millones de pesos aproximadamente. Estos proyectos nos van a dar un mayor respaldo al sistema eléctrico nacional, derivado de su ubicación geográfica, que es estratégica en distintas regiones del país. Un elemento clave para que podamos iniciar con estas centrales es que en la mayoría de los casos se trata de construcciones que realizaremos de nuevas unidades de generación dentro de nuestras instalaciones ya existentes. Esto nos va a permitir aprovechar infraestructura ya instalada, como los terrenos, nuestra red ya de transmisión que está interconectada a la red y el acceso a gas, así como acordar los tiempos de ejecución de los concluyendo más rápido todos los estudios previos y gestionando los permisos que requerimos para iniciar las construcciones.
Esto nos va a acelerar los tiempos de desarrollo, nos reduce riesgos técnicos, tiempos de ejecución y costos. Queremos aprovechar este foro para anunciar que la CFE ya iniciamos el desarrollo de la primera central de esta administración. Está en verde en la lámina, es la central de ciclo combinado Francisco Pérez Ríos, Tula 2, en el estado de Hidalgo. Este proyecto forma parte del proceso de reconversión energética y de descarbonización que impulsamos desde el Gobierno federal. En lo que respecta a las 3 centrales siguientes, que es Salamanca, Altamira y Mazatlán, ubicados en los estados de Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa, nos encontramos en proceso de desarrollo de ingeniería básica y la de detalle. Todo esto con el objetivo de iniciar obras ya a la brevedad. Y para el caso de la central de combustión interna en Los Cabos, estamos en proceso de reevaluación que responde a los cambios en las condiciones del mercado con el propósito de poder salvaguardar un correcto desarrollo de estas obras. En conjunto, estos proyectos responden a una necesidad real del sistema eléctrico y forman parte del Plan Nacional de Energía que prevé la transición energética hacia fuentes renovables de energía, para con esto poder contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero, reducir la dependencia de combustibles fósiles y permitir que México cumplamos con los compromisos internacionales en materia climática. A su vez, estos proyectos también representan una planeación que prioriza estabilidad, eficiencia y uso responsable de la infraestructura existente. Adelante, por favor. En esta lámina podemos observar la continuidad del proyecto de la central fotovoltaica Puerto Peñasco, que está ubicada en el estado de Sonora. Es uno de los proyectos estratégicos de generación limpia de la CFE. Recordemos que las primeras 2 fases, o las secuencias, como también les llamamos, iniciaron operaciones en el pasado abril del 2023 y septiembre de 2024 respectivamente. Aquí presentamos una línea de tiempo de las fases 3 y 4, destacando que nos encontramos en etapas muy avanzadas de respectivos procesos administrativos y estos 2 proyectos representan en su conjunto una capacidad de 580 megawatts y una inversión estimada de $710 millones, equivalente a 13,277 millones de pesos. Particularmente, refiriéndome a la fase 3, iniciaremos ya su construcción la próxima semana. Y la 4ª fase, como ahí lo mostramos en la línea de tiempo, ya tiene programada iniciar en febrero del 2026, contando con calendarios claros de licitación, contratación y ejecución. La importancia de este proyecto no radica solamente en la capacidad de generación por instalar, sino en su ubicación estratégica y en la integración gradual de la energía limpia en el noreste del país. Además, al desarrollarse por etapas, hemos podido incorporar sistemas de almacenamiento con baterías, lo que permite regular y estabilizar la intermitencia de la central, mejorando el aprovechamiento de la energía solar. Con estas fases, la CFE concluirá el complejo fotovoltaico más grande de América Latina, alcanzando una capacidad total de 1,000 megawatts. Este complejo generará suficiente energía eléctrica limpia para iluminar toda una ciudad del tamaño de Guadalajara, de Mérida o del estado de Baja California. Con esto, también logramos evitar más de 1 millón de emisión de toneladas de CO2 al año. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta lámina les queremos presentar 2 proyectos fotovoltaicos que van a adicionar aún más energía limpia al sistema eléctrico. Se trata de las centrales de Carbón 2 y la central fotovoltaica de Río Escondido, ubicados en el estado de Coahuila, que en conjunto van a aportar 556 megawatts de capacidad e incorporan sistemas de almacenamiento, como ya comentamos, para un mejor aprovechamiento de la energía. Las inversiones que estamos estimando en estas 2 centrales es de alrededor de $826 millones, lo que equivale a 15,450 millones de pesos. Como pueden apreciar, estos proyectos cuentan ya con un calendario también en la línea de tiempo que estamos ahí ilustrando, lo que va a permitir el inicio de su construcción en el año de 2026. Para estos proyectos hemos establecido mesas de trabajo entre CENER, la CFE y FONADIN, donde coordinamos acciones conjuntas para poder concluir y llevar a cabo estos proyectos. Este trabajo se realiza en términos de la planeación vinculante, lo que garantiza que las decisiones estén alineadas con las necesidades reales en nuestro sistema eléctrico nacional, con una participación ordenada y responsable de todos los generadores. Estas centrales no sustituyen la generación libre que tenemos aquí
ubicada. La complementan, permiten avanzar en la integración de energías limpias sin poder comprometer en ningún momento la confiabilidad de nuestro sistema. Y por último, en lo que corresponde a nuestras centrales de generación, en esta diapositiva les ilustro un bloque de proyectos que se encuentran en evaluación conjunta CFE con Fonadín, bajo un esquema de coordinación institucional. Son 3 proyectos de energía limpias, 2 fotovoltaicos y un eólico, ubicados en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato. Tienen una capacidad conjunta, los 3, de 443 megawatts. Estos proyectos surgen de las mesas tripartistas que hemos tenido entre CENER, Fonadín y CFE, donde se determinó que estos presentan las mejores condiciones técnicas y una viabilidad para su desarrollo. En los meses que vienen estaremos trabajando en mesas de trabajo específicas para poder revisar a detalle las características técnicas de cada uno de estos proyectos, así como el estado de gestiones y trabajos previos. Todo esto con el objetivo de que, conforme a nuestra planeación vinculante, la CFE podamos iniciar de manera ordenada las actividades que necesitamos para empezar el desarrollo del proyecto. Este ejercicio refleja un trabajo coordinado entre instituciones del Estado para incorporar capacidad limpia a nuestro sistema eléctrico, cuidando planeación, los tiempos y las condiciones técnicas que requiere el país. A partir de este momento me voy a referir a un componente de nuestra red igualmente importante que nuestras centrales de generación, que es la transmisión. Estos proyectos que presentaré a continuación están enfocados al refuerzo de la red existente, eliminar cuellos de botella y dar respaldo al crecimiento de la demanda que tenemos proyectada, especialmente en las regiones donde la expansión industrial, urbana y productiva ya está ocurriendo. En esta lámina que presentamos el avance de 66 proyectos de transmisión que vamos a ejecutar de manera prioritaria en 25 y 26, cuyo desarrollo se ha calendarizado por trimestres y quincenas, como lo muestran ahí la lámina, lo que nos va a permitir dar un seguimiento puntual a cada una de las etapas. En la parte superior corresponde al último trimestre de este año 2025 y se muestra cómo hemos venido concursando estos 22 proyectos de acuerdo con su programación mensual y sus 2 respectivas quincenas. Lo que aparece con la palomita verde está en proceso ya de concurso, está publicado, y los 3 últimos proyectos restantes en la última quincena lo tenemos programados para que nuestra fecha de publicación ocurra entre el 17 de diciembre y el 19 de diciembre. Quiero recordarles a todas las empresas interesadas, en particular, que por favor estén pendientes de las publicaciones en el micrositio de la CFE, donde pueden acceder a toda la información que se necesita para poder participar en estos proyectos. Para el 26, como lo muestra ahí la lámina, hemos considerado 44 proyectos en su totalidad. 20 los vamos a concursar en el primer trimestre y actualmente se encuentran en proceso de gestión administrativa para poder iniciar las publicaciones en este micrositio a partir del mes de febrero del 26. Y 3 proyectos más se encuentran en las últimas etapas de actividades previas que se concursarán durante los meses de mayo y junio. El siguiente bloque, que son los 2 últimos trimestres del año 26, son 21 proyectos que se estarán publicando, como lo comenté ahorita, durante los últimos 2 trimestres del año 26. Estos debido a que requieren una mayor cantidad de actividades previas, y estos proyectos se están sujetando ya también a las nuevas leyes y disposiciones administrativas, como las que prevé la Ley del Sector Eléctrico para la adquisición de derechos de vía. Queremos recalcar la invitación que hace el Gobierno federal y la CFE para que la industria mexicana se sume y participe en estos proyectos, donde buscamos incrementar el porcentaje de contenido nacional con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. Todo esto impulsando el crecimiento económico y, por lo tanto, social de México. Esto nos permite que el sistema avance de manera ordenada, sin poner en riesgo la operación ni comprometer la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Presidenta, este conjunto de proyectos refleja una convicción muy clara, que el sistema eléctrico de México se fortalece con planeación, responsabilidad y con visión de largo plazo. Lo que hoy presentamos son decisiones técnicas y administrativas, así como un fuerte compromiso que busca garantizar electricidad suficiente, confiable y continua para nuestras familias,
la industria y los servicios públicos, respetando los tiempos que marca la ley y las condiciones reales del territorio. La Comisión Federal de Electricidad tenemos el casco bien puesto y seguirá trabajando con orden y transparencia para que cada proyecto se ejecute de manera correcta y cumpla su propósito: impulsar aún más el desarrollo del país y acompañar el crecimiento de México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, la directora de la Comisión Federal de Electricidad ya hizo un resumen de las inversiones públicas que ya están en marcha, que ya iniciaron, para garantizar este 54% de generación eléctrica que debe de garantizar el Estado. En resumen, lo que nos presentó es que ya están en marcha los primeros 4 ciclos combinados, plantas de ciclos combinados, que en el caso de Tula ya está la construcción, y las otras 3 plantas, que es Mazatlán, Altamira y Salamanca, también ya están en proceso de hacer las ingenierías básicas para ya arrancar la construcción de estas 4 plantas. Y la que faltaría, que es la de Los Cabos, que también lo expresó la directora, iniciaría el proceso en enero. Entonces, toda la energía firme que tiene que proveer la CFE ya está en proceso de o de construcción o ya de establecimiento de las ingenierías básicas. Por el otro lado, también anunció que hay las 2 plantas la CFE. Por un lado, está proveyendo estas plantas de energía firme, que son estos ciclos combinados, y por otro lado también ya está iniciando la transición energética dentro de la Comisión Federal de Electricidad, y ya está en construcción la etapa 3 de Puerto Peñasco, y en febrero se iniciará la construcción de la etapa 4. Estas 2 etapas abonan otros 1,000 megawatts más de generación, ahí sí ya de energía completamente renovable y limpia de la CFE. Y en proceso de planeación, en un trabajo que se está haciendo con Banobras y con Fonadín, estarán próximamente 5 plantas más en procesos de iniciar también su proceso de construcción. Esas plantas están en planeación y se están haciendo en conjunto con Fonadín. Esto es el 54% de la generación. Ahora, hablando de la otra parte, que es la generación que pueden aportar el sector privado, que preferentemente es energía también renovable, me da mucho gusto también informarles que sobre los resultados de la convocatoria que se emitió el 17 de octubre por parte de la Secretaría, y que la verdad tuvo una gran respuesta por parte del sector privado. Esta convocatoria buscaba avanzar mucho más rápido en la aprobación de los permisos y en la ejecución de los proyectos que nos van a ayudar para fortalecer esta parte también de soberanía energética de la mano del sector privado, pero de manera ordenada y atendiendo a las necesidades del país bajo una planeación diferente, integral y vinculante. La convocatoria, pues, fue emitida para priorizar y agilizar las solicitudes de los proyectos de generación privada que cumplieran con esta planeación vinculante, porque lo que nos interesa es fortalecer entre todos el sistema eléctrico nacional. Y como lo hemos señalado en otras ocasiones, la planeación, debido a la reforma que hizo la presidenta y que el Congreso aprobó, dejó de ser declarativa y dejó de estar sujeta únicamente a la lógica del mercado. Ahora, gracias a estas reformas, el Estado recupera la capacidad de poder ordenar con mayor claridad el crecimiento del sector eléctrico en función de las necesidades reales del país y de la gente. Así, en la definición de qué proyectos se realizarán en el país, también se consideran ahora, gracias a esta planeación, los criterios como justicia energética y las metas que ha planteado la Presidenta de la República en términos de transición energética, que establecen, como también lo hemos mencionado en algunas ocasiones aquí en este foro, que al menos el 35% de la generación eléctrica queremos que provenga de fuentes de energía limpia. En esta convocatoria que sacamos en octubre, se ofertaron una capacidad total para el desarrollo de nuevos proyectos de casi 6,000 megawatts con tecnología solar y eólica.
a lo largo de 6 regiones del país, donde se necesita reforzar la infraestructura eléctrica para dar viabilidad también a la llegada de nuevas inversiones de otros sectores. Este proceso fue un proceso innovador, buscó revisar y aprobar el desarrollo de los nuevos proyectos de generación de manera simultánea, reduciendo muchísimo los tiempos de aprobación. Los tiempos de aprobación estaban entre 8 meses, bueno, en algunos casos hasta año y medio se iban las aprobaciones de los permisos de generación, y aquí lo compactamos todo para hacerlo de manera mucho más expedita y que pudieran salir en 2 meses en promedio para poder obtener estos permisos. Pero es muy importante aquí señalar que no estamos sacrificando el rigor técnico, y la convocatoria realmente fue un esfuerzo de coordinación y colaboración interinstitucional para acelerar este desarrollo de proyectos que son importantes, son muy importantes para el país, y esto ocurrió entre octubre y el día de hoy, hoy 17 de diciembre. Este proceso estuvo conformado por varias etapas que vale la pena mencionar para conocimiento de todos ustedes. Primero hicimos unas sesiones informativas muy grandes, hubo más de 600 participantes donde se explicó paso por paso qué es lo que iba a ocurrir en los siguientes 2 meses. Después se hizo una primera etapa de registro. Este registro de interés fue a través de una ventanilla única electrónica donde las empresas que quisieran participar pudieron hacerlo, registrando su interés por participar y obteniendo de manera también expedita pues los requisitos que se estaban pidiendo en la convocatoria en función de esta planeación vinculante. Se revisó que estas primeras propuestas de interés cumplieran con esta planeación vinculante que se estaba proponiendo, y así se recibieron alrededor de 98 proyectos y fueron pasando por etapas de revisión para ver que cumplieran con todos los requisitos. Luego se ingresó ya los expedientes integrados con los elementos probatorios. Quiero decirles que para la obtención de un permiso se involucran 5 autoridades diferentes. Bueno, la Secretaría, por supuesto, la Comisión Nacional de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente a través de los impactos ambientales. También se tiene que hacer una evaluación de impacto social y, por supuesto, la Comisión Federal de Electricidad, bueno, el CENACE y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que hicimos es conjuntar todas estas ventanillas en una sola puerta de entrada para poder hacer una evaluación integral de los proyectos y que al final, si obtenían su proyecto de generación, pues no tuvieran que ir de ventanilla en ventanilla buscando las demás solicitudes. Entonces, entre todos hicimos una prevaloración para poder ir avanzando en esta etapa. Y en este comité de evaluación, finalmente se hizo un grupo técnico, después de que ya entregaron la documentación, entregaron, por supuesto, también la comprobación de que cumplían con los requisitos técnicos, con los requisitos financieros, porque también lo que queremos es que los permisos no sean de papel, o sea, que realmente quien está solicitando tenga la capacidad financiera y la capacidad técnica para llevar a cabo los proyectos y que estos proyectos se puedan realizar de manera inmediata una vez que se obtiene el permiso. Entonces tratamos de conjuntar lo mejor de la parte del gobierno y también lo mejor de parte de la iniciativa privada, y se hizo un grupo de análisis técnico donde estaba la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, que es el CENACE, la Comisión Federal de Electricidad y todas las autoridades que se involucraban y que tenían que ver con el proceso. Y aquí no solo se evaluó que pues, los proyectos satisfacieran la demanda que se necesitaba, la accesibilidad del servicio, el fortalecimiento de la confiabilidad y la continuidad y seguridad de todo el sistema eléctrico nacional, sino también, y que también es muy importante informarlo, se incorporó también un eje transversal de compromiso con la justicia energética mediante inversiones de planes de gestión social, y se valoró también la innovación y el desarrollo tecnológico como criterios
de evaluación, y esto junto con los criterios de confiabilidad, de continuidad, de calidad y de seguridad para el sistema, fueron los criterios que al final también subsistieron en el caso de si había algún empate entre proyectos, ¿no? Entonces, siempre se buscó que aportaran más a la comunidad, que aportaran más a la confiabilidad, a la seguridad, y que todos los criterios estuvieran alineados. Entonces, se trató de un proceso sumamente cuidadoso, imparcial, alineado con la planeación, que dio como resultado 20 proyectos en diversas regiones del país que están listos para desarrollarse con todo lo que deben de cumplir. Se trata de 15 proyectos fotovoltaicos con una capacidad de 2.471 megawatts y 5 de energía eólica que aportarán 849 megawatts, dando un total de 3.320 megawatts de generación de energía eléctrica y 1.488 megawatts de almacenamiento de energía, dado que son proyectos de energía renovable. En conjunto, estos proyectos, que se suman a las inversiones públicas que ya dio la CFE, representan una inversión de 4.752 millones de dólares, es decir, cerca de 90,000 millones de pesos que van a iniciar su construcción de manera inmediata. Estos proyectos están en 11 estados de la República: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro. Quiero resaltar que estos primeros proyectos que hoy se someten a este comité de la Comisión Nacional de Energía, ustedes tienen la premisa, porque saliendo de aquí es el comité final de asignación en la Comisión Nacional de Energía, representan el 56% de capacidad total ofertada en esta primera convocatoria y es aproximadamente como el 40% de la energía que estamos reservando para la generación, para cumplir con ese 46% adicional que van a proveer la iniciativa privada en la generación eléctrica. En conjunto, el 19% de estos proyectos entrará en vigor en 2027, el 78%, que es la gran mayoría, entrarán en operación en 2028, porque pues las plantas se tardan en construcción alrededor de entre 2 y básicamente casi 3 años de construcción, por eso la gran mayoría va a entrar en operación en 2028 y solo un 3% se quedan al 2029 para alcanzar el 100% de estas plantas. Vamos a llevar un seguimiento puntual de que estas inversiones se vayan realizando conforme a los calendarios. Eso también es un cambio importante. Estamos sacando los permisos de manera muy expedita, pero también con muchas condicionantes de que se realicen estas inversiones y poderles dar seguimiento para que puedan llevarse a cabo. Y bueno, por instrucciones también de la presidenta, vamos a repetir este ejercicio. Estamos pues contentos porque realmente refleja un interés claro en participar y en invertir en nuestro país por parte de la iniciativa privada, la confianza en esta conducción con una planeación mucho más clara de hacia dónde debe de ir la generación eléctrica y la priorización de estos proyectos estratégicos. También quiero decir, no excluye a nadie, se mantiene abierta la posibilidad y el derecho que tiene cualquier empresa privada de solicitar por las vías ordinarias también la realización de algún otro proyecto, pero sí se le dio atención prioritaria porque esto está en función de lo que necesita el país en ciertas zonas de nuestro país. Y por instrucciones también de la presidenta estaríamos sacando una segunda convocatoria a finales de enero porque consideramos que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con las posibilidades de inversión privada, donde todos ganemos, la justicia energética, la transición energética, el derecho legítimo también de los privados a invertir y las necesidades de inversión que necesita nuestro país. Entonces, en resumen, la respuesta a esta primera convocatoria fue muy, muy, muy positiva.
tenemos 20 proyectos con una inversión de 4.752 millones de dólares, es decir, alrededor de 90,000 millones de pesos que se van a iniciar a construir de manera inmediata porque ya cuentan con terrenos, con todos los permisos. O sea, ya el proceso es básicamente notificar y que empiecen a realizarse. Estos se van a realizar en 11 estados de la República y van a inyectar una capacidad adicional de 3.320 megawatts de generación. ¿Es cuánto, Presidenta? Bueno, vamos a hacer un poco de historia para que se entienda el anuncio. Hasta 1992, vamos a ir un poquito atrás, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en realidad hasta 2013, por Constitución. Después de la nacionalización de la industria eléctrica, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad y en la entonces Luz y Fuerza del Centro, que después Calderón la liquidó. Bueno, en 1992, con Salinas de Gortari, modifican la ley del servicio público de energía eléctrica. Y ahí dicen, lo que no es servicio público son algunas áreas donde puede invertir los privados. La Constitución decía, el servicio público de energía eléctrica solo le corresponde al Estado. Y en el artículo 28 de la Constitución decía, las empresas del Estado no son monopolios. Entonces CFE y Luz y Fuerza eran las únicas que podían generar y vender electricidad, generar, transmitir y vender electricidad. En 1992 Salinas de Gortari hace una trampa en una ley y dice, hay algunas áreas donde puede invertir los privados. Esa es, digamos, la primera acción en ese momento en contra de la Constitución para que los privados inviertan en electricidad. De 1992 al 2013 ocurren varias acciones que hacen que los privados generen más electricidad, aun cuando estaba en contra de la Constitución. Una de las medidas que tomaron fue las llamadas sociedades de autoabasto, que aquí habló el presidente López Obrador muchas veces de ellas, que eran ilegales porque no estaban en la Constitución y porque el autoabasto no era una industria que quería generar su propia electricidad para su consumo, sino que simularon un esquema en donde alguien generaba, alguien compraba, fuera de lo que decía la Constitución, y decían era una sociedad de autoabastecimiento, totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de la Constitución. Ese fue el esquema a través de los cuales empezó a haber inversión privada. Hubo otro esquema, que los privados invertían y le vendían toda la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. En 2013 se cambia la Constitución con Peña Nieto, la llamada reforma energética. Le dan a Comisión Federal de Electricidad un nuevo nombre en la Constitución, que era Empresa Productiva del Estado. Obligan a CFE a dividirse en pedacitos. Antes era una empresa integrada. La obligan a dividirse en pedazos regionales y también de acuerdo a lo que atendían. Su objetivo al final pues era privatizar todo el sistema de energía eléctrica. Cambian la Constitución, le quitan al 28 constitucional que las empresas del Estado no deben considerarse monopolios y van quitándole a CFE su capacidad de generación y van entrando los privados. Supuestamente para que promover las energías renovables por motivos ambientales, se hicieron proyectos que no pagaban a la red de transmisión,
con la idea de promover supuestamente las renovables. Pero lo que empezó a pasar es que CFE empezó a perder espacio en la generación eléctrica. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, los países que tienen puro mercado eléctrico y sistemas eléctricos totalmente privados tienen muchos problemas técnicos y de tarifas de energía eléctrica. Y se pierde además soberanía sobre el sistema eléctrico nacional. Cuando llega el presidente López Obrador, les dice a todos los autoabastos, a todas las sociedades de autoabasto, tienen que ponerse en orden. Las sociedades de autoabasto se amparan. Hace una ley para que Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, además de otras acciones dentro de CFE. Se aprueba la ley en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echa para atrás. Ese fue uno de los primeros problemas en donde la Corte tuvo atribuciones fuera de lo que dice la Constitución, porque estaba legislando por encima de lo que dijo el Congreso. Bueno, cuando nosotros logramos la mayoría calificada en el Congreso, hacemos una propuesta para que en el 28 constitucional se recupere ese pedacito que dice: las empresas del Estado no son monopolio, para que pueda generar el 54% de la energía, como se había planteado durante ese periodo, porque es importante, se lo he dicho yo a los empresarios, a todo el mundo, tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. Y en vez de llamarle empresa productiva del Estado, le llamamos nuevamente empresa pública. No porque no queramos que sea productiva, sino porque tiene un sentido público de rescate de lo público. Se cambia la Constitución y a partir de ahí se cambian todas las leyes que se cambiaron en el 2013 y recuperamos una CFE verticalmente integrada. Y dice la ley, ahora sí, que CFE tiene que garantizar al menos el 54% de la generación eléctrica y el 46% lo pueden hacer los privados, sea vendiéndole a CFE o vendiendo una parte a lo que se llama el mercado eléctrico. Así quedaron las leyes. En este nuevo marco legal es que ahora ya tenemos firmes las inversiones para el próximo año. ¿Qué inversiones? CFE va a invertir, además de lo que ya traía desde el sexenio anterior, que todavía falta inaugurar algunas plantas, va a invertir en 4 plantas de ciclo combinado que usan gas natural. A ver si pones otra vez la gráfica de Emilia. 4 plantas de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Que tiene una turbina de gas y una turbina de vapor, son más eficientes y usan gas natural. ¿En dónde van a estar estas plantas? Una en Tula, que va a sustituir, por cierto, a la de combustóleo, otra en Salamanca, Guanajuato, otra en Altamira y otra en Mazatlán. Van a tener conjuntamente una capacidad de 1.500, casi 1.500 megawatts. Y una en Los Cabos, que es de combustión interna, porque ahí no hay manera de que llegue el gas natural. Como lo dijimos hace algunos meses, también en Baja California Sur va a haber una planta de energía solar, pero necesita de todas maneras una base de combustión interna. Entonces, esto ya se licitó, se está en las ingenierías básicas y empieza su construcción en marzo a más tardar del próximo año. ¿Qué más va a hacer Comisión Federal de Electricidad? Va a hacer plantas fotovoltaicas, solares. ¿Cuáles son? Una, la de Puerto Peñasco, que si se acuerdan, ya hay una ahí
que hizo el presidente López Obrador y ahora la vamos a aumentar. Esta también ya se licitó y estamos hablando de 300 megawatts más 280, o sea, de 580 adicionales. Y además, la que sigue, se va a construir, dice carbón 2, debería llamarse de otra manera porque no es de carbón, es solar, pero está en Coahuila, otras dos plantas, una de 376 y otra de 180. Esas las va a construir CFE con sus propios mecanismos de financiamiento. Además, acuérdense que López Obrador compró las plantas de Iberdrola, ¿se acuerdan? Con un mecanismo especial. Esas plantas son del Estado mexicano también, solo que las opera un área que está vinculada a Banobras que se llama Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN. Ahí están las plantas de Iberdrola que se compraron. Con ese mismo mecanismo se van a construir otras, una en Las Garzas Durango, Los Girasoles y San Luis de la Paz, 270, 110 más 63. Entonces lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas y otra, una de diésel y otra solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la Convención Marco de Cambio Climático. Eso lo hace CFE. Ahora, como hay 46% que es para privados, ¿cómo le hicimos ahora? Bueno, en vez de que los privados anden diciendo yo quiero generar aquí, dame un permiso CFE, y CFE diga pues es que no alcanza la interconexión porque no tenemos suficientes líneas de transmisión. Entonces ahora la Secretaría de Energía hizo un esquema distinto. Dijo, a ver, ¿quieres generar privado? Yo te voy a decir dónde y con qué vas a generar. Vamos a hacer un concurso. Puedes generar aquí, 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 y si ganas el concurso, tus permisos van a estar muy rápido, porque es donde necesita el país que generes, no donde a ti se te ocurra que es posible generar. Entonces se hizo ese concurso y ya hay 3,000 megawatts adicionales asignados que ya va a iniciar el próximo año su construcción. Entonces, el próximo año, en total, pues estamos hablando de alrededor de 6,000 megawatts nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54% el Estado mexicano, 46% los privados. En este nuevo esquema que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, pues incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. Entonces, esto es lo que estamos anunciando el día de hoy. ¿Es lo único que va a construir CFE? No, hay un plan de 24,000 megawatts, pero por lo pronto ya hay 6,000 que ya tienen salida y que inician su construcción el próximo año, con una inversión total ¿de cuánto? A ver si ahorita me lo sacan para que les podamos decir cuál es la inversión total para el próximo año. No toda es en 2026 porque algunas plantas terminarán hasta el 2027, pero todas son 2026. Ya se tienen incluso apalabradas, contratadas las turbinas, que luego se tardan mucho en llegar. Van a ser de General Electric, las turbinas de las plantas de ciclo combinado. Bueno, ese es el anuncio del día de hoy. Entonces vamos sobre el tema, a ver aquí. Muchas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle estos proyectos, ¿cómo van a beneficiar al Plan México, que es muy ambicioso, sobre todo con los polos de bienestar? ¿En qué van a beneficiar estos proyectos, presidenta? Para el desarrollo del país se necesita energía. Para que el día de hoy que estamos aquí en este salón, pues hay luces prendidas.
estas luces prendidas vienen por una línea de distribución, por un transformador, una línea de transmisión, una subestación y una planta de generación eléctrica. Si pensamos en una fábrica, pues usa más energía. Si pensamos en un comercio, pues usa energía para iluminar, para mover motores, para todo lo que se requiere. El desarrollo requiere energía eléctrica, también requiere otro tipo de energía como el gas, por ejemplo, pero principalmente requieren energía eléctrica. También la energía eléctrica se tiene que usar de manera eficiente para que no se esté desperdiciando energía y se use equipo eficiente. Pero pues para que el país crezca, haya desarrollo, pues requiere energía. Entonces estamos garantizando energía eléctrica suficiente para el desarrollo del país. Y el Plan México pues requiere energía. Si queremos producir más en México, pues necesitamos más energía. Entonces este esquema pues nos permite garantizar que hay energía. Bueno, además de todo esto que dijimos, se está invirtiendo en líneas de transmisión, porque se genera, pero ¿cómo transmites la energía? ¿Cómo llega de un lugar a otro? Pues son las famosas líneas de transmisión que vemos en las torres altas, que tienen pues una tensión muy alta, un voltaje muy alto, y luego pasan por subestaciones, transformadores y pueden llegar a la casa o usarse con voltajes más altos. Pero se necesita energía. Entonces, aquí estamos garantizando inversión en energía eléctrica, producción de energía eléctrica y al mismo tiempo transmisión y distribución. Y, Presidenta, ¿se tendrá ya pues un pronóstico, una cifra de cuánto dióxido de carbono se va a disminuir con estos proyectos? ¿O cómo? Bueno, el objetivo es poder cumplir con el compromiso internacional, que es 35% menos de emisiones que lo que emitimos, no sé el año base, no sé si es el 90 o el 2000, pero cumplir con el compromiso de reducción del 35%. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si estas plantas solares hubieran utilizado una planta de gas, ¿cuánto nos estamos evitando? Y eso son 1 millón de toneladas, más de 1 millón de toneladas de CO2 equivalentes se llama. En otro tema, Presidenta, ahorita que inició la conferencia con el tema de Venezuela, preguntarle si México no tiene contemplado tener una llamada telefónica o buscar a los presidentes de la región como Petro, Lula da Silva, para proponer una mesa de dialogación o ser intermediarios ante esta amenaza que está haciendo el presidente Trump en contra de Venezuela. ¿No se buscará un diálogo o algo para que se pueda encaminar pues a la paz en la región? Sí podemos buscarlo, obviamente lo que buscaríamos es todos los países de América Latina. Es indispensable garantizar la paz y la soberanía de los pueblos, que no solamente es la Constitución mexicana, sino los fundamentos también de los tratados internacionales y de el fundamento de la Organización de Naciones Unidas. También es importante, si nosotros siempre podemos estar como un punto de negociación, de reunión, si así lo consideran las partes. O sea, las partes tendrían que proponernos y si no, pues buscar mediadores que permitan pues evitar cualquier conflicto en la región. En otro tema, Presidenta, también el día de hoy en la tarde va a empezar la distribución de la colección del 25 para el 25. Usted va a encabezar esta entrega. Preguntarle por qué es importante fomentar la lectura entre los jóvenes y también qué libros se van a entregar, si van a ser o cómo va a ser la distribución. A ver si tienen el 25 para, creo que son 27 para el 25 ya. A ver si tienen los libros para poderlos poner. Son autores y autoras latinoamericanas y para que haya equidad, paridad
va a haber una colección especial que todavía se está trabajando de mujeres escritoras. Juan Gelman, Cómo tirar contra la muerte, Julio Cortázar, Las armas secretas y otros relatos, están ubicadas en lo que se llamó el boom latinoamericano. Algunos son un poco más recientes, pero están ubicadas en ese periodo, que fue el periodo que se llamó del realismo mágico, donde, digamos, la novela, bueno, hay varias, ¿no? Pero 100 años de soledad, Pedro Páramo de Juan Rulfo, están ubicadas en este periodo entre muchos otros, y algunas de estas no son, digamos, las obras más conocidas de estos autores. Entonces, Julio Cortázar, Nona Fernández, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Piedad Bonet, Gabriel García Márquez, Roberto Fernández Retamar, Miguel Donoso Pareja, Roque Dalton, Dante Leano, Alaí de Fopa, poeta, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel, Carlos Montemayor y Fabricio Mejía, que ese ya es bastante más moderno, Adela Fernández, Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila, Sergio Ramírez, José María Arguedas, Blanca Varela, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Luis Brito García, Osvaldo Bayer, Juan Carlos Onetti, Andrés Caicedo y Eduardo Rosenbach. Y se invitó a jóvenes, entonces van a ser mujeres y hombres jóvenes, y va a ser gratuito, una distribución gratuita, y al mismo tiempo va a ser en otros países de América Latina, otras ciudades de América Latina donde se está haciendo esta repartición, a las 4 de la tarde en el Zócalo. Por último, Presidenta, se llevó a cabo la reunión entre Estados Unidos y México en temas de seguridad. Preguntarle cuáles fueron los avances, cuáles fueron los temas que se abordaron, y también si se abordó pues el tema del fentanilo, que ya va a ser considerada como un arma de destrucción masiva por parte de Estados Unidos. Muchas gracias. El último tema no se abordó porque la declaración vino posterior a la reunión que se tuvo. Pues hay una serie de lineamientos que se están siguiendo, acciones, y se da seguimiento en estas reuniones. Particularmente hubo un tema que le interesó al gobierno de los Estados Unidos, que es el uso de drones por la delincuencia. Entonces se tocó este tema entre muchos otros temas. Este tema no se había tocado previamente. Y en realidad es qué está haciendo México, si se conoce dónde está, cómo está, en fin, temas que ayudan a fortalecer la seguridad de los dos lados de la frontera. Y se garantizó, porque en todos los acuerdos, comunicados que hay, de hecho hay un comunicado, ¿no?, de Relaciones Exteriores, se hace mucho énfasis en la garantía de la soberanía de nuestro país. A ver, vamos por acá, a ver el compañero, y luego vamos acá a la… Presidente, buenos días. Herrera Aldave, de Grupo Fórmula. Preguntarle respecto a esta tensa situación entre los Estados Unidos y Venezuela, ¿cuál es el mensaje a los mexicanos que radican en este país sudamericano, a la embajada, al personal diplomático? Sí, que se acerquen a la embajada, está ahí, digamos que a distancia está Juan Ramón de la Fuente ayudándonos, está en este momento en recuperación de la operación que tuvo, y está Roberto Velasco pues trabajando con nuestra embajada en Venezuela, y esperemos que no pase a mayores, ¿no? Hay que leer muy bien el comunicado que hizo el día de ayer el presidente Trump con relación a estos buques petroleros. Ahí justamente hoy en la mañana lo mencioné, porque dice los buques sancionados.
si ustedes leen con cuidado el comunicado, que hay una sanción específica a ciertos buques por parte del gobierno de los Estados Unidos. Entonces estamos en contacto con nuestra embajada allá, y buscando siempre cualquier solución pacífica. Y los bloqueos, el problema de los bloqueos es que parece que es contra un gobierno, pero es contra los pueblos. Ese es el problema con los bloqueos, como el bloqueo a Cuba, o más allá de la posición que se pueda tener sobre un gobierno o no. Un bloqueo pues daña al pueblo, a los pueblos. Pero bueno, esta es nuestra posición siempre dentro de la política exterior que debe seguir el gobierno mexicano guiado por la Constitución. Que se mantengan informados a través de la embajada. De la embajada, sí. En caso de que se diera una intervención, eventual intervención por parte de Estados Unidos, ¿cuál sería el papel de México, presidente? No, pues esperemos que no se dé. Hay que velar todos, el mundo entero debe velar, porque no hay una intervención y que haya una solución pacífica a cualquier controversia. Okay, gracias. Por otra parte, si me permite, presidenta, luego de que ayer nos diera a conocer sobre el despido, el cese de este funcionario de aduanas, ¿tuvo usted ya comunicación con el director de aduanas, con la secretaria de Anticorrupción o con la fiscal general? Ayer se reunió usted con ella, que le hayan dado información de por qué fue despedido, fue cesado. Bueno, lo consideró así el director de aduanas, Rafael Marín, y si hay cualquier investigación, pues tiene que informarlo en su momento la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Sí se está llevando una investigación en contra de esta persona. Tiene que informarlo la secretaria. Si hay alguna queja o por noticia, siempre se hacen investigaciones. Pero finalmente tomó la decisión el director de aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo. ¿Habría formado parte esta persona de la red de huachicol fiscal? No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue. Okay. Por otra parte, presidenta, se retiró ya el permiso para operar a la casa de bolsa. Inclusive les voy a decir algo. Entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan? En donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación. Él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico. ¿Era un buen funcionario entonces? Pues hay que investigar y la propia Secretaría, pero finalmente es importante que se sepa esta información. Y en todo caso, si hay algo que hay contra él, pues tiene que ser con base en las investigaciones administrativas. Por otra parte, presidenta, le comentaba, ya se retiró el permiso para operar a la casa de bolsa Vector. ¿Le dieron el motivo de por qué? Sí se comprobó. Lo leí hoy en los medios, no tengo mayor información. Le pediríamos a la Secretaría de Hacienda que pudiera informarlo. Ok, presidenta, y respecto a este tema… Hace algunos meses me informaron que iba a haber una venta de esta casa. No sé si tenga que ver con esto o no, pero que la Secretaría de Hacienda lo informe. Okay. Gracias, presidenta. Regresando al tema, si me permite, de esta reunión de seguridad México-Estados Unidos, el Departamento de Estado habla de que va a haber una conexión de las plataformas de inteligencia México-Estados Unidos. ¿Qué representa esto? ¿Qué alcances tiene? No es una conexión de manera permanente, es intercambio de información, no es que ellos vayan a tener plataformas aquí en México. Lo dije una vez, hay momentos en que se puede solicitar y se ha solicitado en distintos momentos, en distintos gobiernos, equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos que no tiene el gobierno de México para poder hacer alguna operación.
En esos casos, pues hay un convenio formal, hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano. Se ha hecho en diversos momentos en la historia reciente del país. Se hizo también con el presidente López Obrador y nosotros a través de la Secretaría de la Defensa principalmente se solicita este apoyo de Secretaría de Marina a través de protocolos específicos. Y estos son, digamos, los mecanismos que normalmente se utilizan. No es que ellos tengan plataformas de manera permanente con autorización nuestra vigilando. De acuerdo al balance que hace el Gabinete de Seguridad, ¿es muy grave la utilización de drones o por qué les fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos que se investigara? Ha habido algunos casos que nos ha tocado a nosotros en el último año, 1 o 2, donde ha habido utilización de estos artefactos, pero recientemente no ha habido, en los últimos meses no ha habido información sobre ello. Incluso ha habido algunas veces que se han incautado en las distintas operaciones que se han hecho. Y ellos plantearon que era un tema importante y entonces se vio en la reunión, pero no por alguna cuestión especial. ¿Estos dos casos se han tratado de ataques a la Unión Americana, como ellos lo llaman? No, nada que ver con… No, en un caso fue un ataque a las fuerzas federales, a la Secretaría de la Defensa, elementos de la Secretaría de la Defensa, que fue público, está en los medios de comunicación, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera, pero a Estados Unidos le interesa y es parte, digamos, del entendimiento y de la comunicación que puede haber en relación a esto. ¿Podría haber, Presidenta, una iniciativa, una reforma, una ley para poner mayores candados para la adquisición de este tipo de… Bueno, se cambió la ley de armas de fuego. ¿Cómo se llama la ley exactamente? Es la ley nacional de… Justo hoy lo hablamos en el gabinete por algunos temas. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Recientemente hubo una modificación para muchas armas que no estaban consideradas porque era ya muy antigua la ley. Por ejemplo, estas armas que se pueden hacer con ciertos materiales a través de impresoras de 3D que no estaban consideradas como armas ilegales, digamos, porque no existían. Entonces, como esas, igual el tema de los artefactos o de los vehículos no tripulados también viene. Entonces ya hubo una modificación. Gracias. A ver, la compañera que está desde hace varios días. Muchas gracias, presidenta. Ahorita vamos para acá. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Quisiera agradecer a la directora de la Comisión Federal de Electricidad, justamente en una presencia que tuvo usted aquí en la mañanera, le comentábamos sobre Chimo, que no tenía energía eléctrica. Ya pusieron los postes y en enero terminan de poner lo que falta para la comunidad. Están muy agradecidos y envían un documento, Presidenta. Por otro lado, he sido muy persistente en mis participaciones con respecto a lo de las playas. Déjeme decirle que ayer estuvo el arquitecto Luis Guaracha del Instituto de Planeación de Bahía de Banderas entregando ya a Ileana Villalobos. Cuando yo le traje la ilustración, eran 101 playas, son 126 ya, con coordenadas y todo. Y esto derivó de una visita que usted hizo a Bahía de Banderas, en donde alguien le dijo a usted accesos a las playas. Vine aquí, le planteé ese día lo que pasaba en Bahía. Afortunadamente el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana, escuchó a los ambientalistas, siguió las instrucciones de usted, de las funcionarias federales, y hoy tenemos 126 playas y se entregaron ayer con coordenadas y todo. Esto forma parte de la agenda que nosotros tenemos como medio de comunicación en
en Radio Universidad de Guadalajara. Pero todo lo que hemos estado trayendo aquí a la conferencia deriva en algo que hoy le quiero comentar, que es una muy buena noticia. Los ambientalistas y especialmente los surfistas de Bahía de Banderas han estado pugnando por el medio ambiente, por la sustentabilidad, por la apertura de las playas que le plantearon en su momento. Y hace unos días, Presidenta, y por eso también vine, porque quería dar esta buena noticia, México entra a nivel mundial con estas acciones a las ciudades de surf, y esto se llevó a cabo en Palmas de Gran Canaria, en España. Eran 9 ciudades, ahora son 10, perdón, eran 19 ciudades, ahora son 20 con Bahía de Banderas, eran 9 países y ahora entra México. Esto logrado por ambientalistas, surfistas, obviamente usted, que escuchó ese grito de accesos a las playas, por el presidente municipal, y es la primera buena noticia que nosotros tenemos de todo este trabajo que se viene realizando. Me encontré a Josefina Rodríguez, secretaria del Medio Ambiente, secretaria de Turismo, en el avión, porque ella fue a Bahía de Banderas, yo venía para acá, y le comenté y le dije que lo quería comentar con usted. Los surfistas después le van a mandar un escrito para ver si los pueden recibir y entregarle esta distinción de que México se incorpora con esta ciudad a este ranking mundial. Qué bueno. Y todavía nos falta. Y todavía nos falta. Y además más ciudades, ¿verdad? Más que se puede hacer. Sí. Bueno, por otro lado, Presidenta, bueno, desde luego quiero agradecer a toda la estructura de la Semarnat, de la Profepa, porque aunque yo no venga aquí a la mañanera, estoy con Ileana, estoy con Brenda Rubalcaba, también ya terminamos lo del programa de ordenamiento ecológico, y nuestro siguiente proyecto, Presidenta, es que ya tenemos Bahía de Banderas con la consulta pública, ya están los resultados, esperamos tenerlos antes de que termine el año, pero vamos por toda la bahía. Son 3 municipios que comparten la bahía, que es Cabo Corrientes, que es donde está Chimo, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Entonces son 2 estados, Jalisco y Nayarit, unidos por el río Amenca y unidos en esa bahía. 3 municipios, como le comento, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Es el siguiente objetivo que tenemos y no vamos a quitar el dedo del renglón. Pero así como vamos avanzando, también encontramos obstáculos, encontramos gente que no nos permite, y entre ellos le acabamos de dejar a Ileana 1049 firmas del colectivo San Pancho, porque en el estado alguien, un funcionario, dio una mía que no debía haber dado, y pretenden seguir construyendo de manera inadecuada, y sobre todo en un lugar costero como es San Pancho, en Bahía de Banderas. Y con más, Presidenta, perdón, también me trae aquí la voz de la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es profesora, investigadora de la Universidad de Guadalajara y abogada ambientalista. Ella, en atención a los ciudadanos, hizo y promovió un amparo. Derivado de este amparo para defender justamente el territorio, en el 2018 la Asociación de Bosques de San Isidro, que pretenden hacer un desarrollo inmobiliario, ella presentó un amparo y ahora pues están promoviendo en su contra, y son 2 entes: Inmobiliaria Lisco, SASB, la que quiere construir, y Banco Azteca. Le voy a dejar esto por aquí para que si la pueden ayudar. También decirle que en Cihuatlán y que se investigue el asesinato de un compañero, Esaú Romero Pérez, ambientalista de Cihuatlán, que por defender el territorio lo asesinaron prácticamente saliendo de su casa. Eso es lo que le traigo en cuanto al medio ambiente, y gracias por el apoyo. Finalmente, Presidenta, el día 11 de diciembre se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad Pública,
la sesión que sostuvieron con los gobernadores, saber a qué se comprometió el gobernador de Jalisco. También le tomaron protesta en el mismo día en esa mesa a Protección Civil, estaba Laura Velázquez, y tomó protesta como miembro del Consejo. Para nosotros nos preocupa mucho los atlas de riesgo, pero ¿qué compromisos en materia de seguridad tuvieron los gobernadores? En especial, si no se puede ahora, en otra oportunidad, nos gustaría saber cuáles fueron los compromisos que estableció Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. ¿Por qué se lo planteo en particular? Porque estamos viviendo una situación que podemos comparar hoy día, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bahía de Banderas tiene mando único ya, equiparon a los policías. En contraparte, Puerto Vallarta, que por cierto no tenemos todavía la cuestión del programa de ordenamiento ecológico que ya se hizo en Bahía. En materia de seguridad en Puerto Vallarta, Presidenta, queremos saber qué pasan con los recursos federales hacia la seguridad. ¿Por qué? ¿Los policías no les sirven los radios? El uniforme ellos se los tienen que comprar para poder uniformarse dignamente. Y entonces, pues sí, nos gustaría saber qué pasa en ese sentido en materia de seguridad, porque vemos las reuniones, vemos que algunos municipios sí cumplen y otros no, como es el caso que tenemos la oportunidad de comparar, Presidenta. Bueno, en la reunión de seguridad no es que un gobernador o gobernadora se haya comprometido a algo en particular, sino son acuerdos generales. Y en particular esta reunión tuvo que ver con la nueva ley antiextorsión o contra la extorsión, que tiene que ser aprobada también en cada uno de los estados. Entonces, en realidad versó sobre ello y la distribución de los recursos federales para el próximo año, que tienen una fórmula específica de acuerdo al propio Consejo o a la aprobación del propio Consejo. Ya este tema que hablas, pues vamos a pedirle al Gabinete de Seguridad que pueda revisar lo de Puerto Vallarta. Así es, me están mandando un mensaje que hubo un operativo en el penal de Ixtapa, destituyeron al titular del penal precisamente porque encontraron pues toda una serie de situaciones que no se deben de manejar. Entonces esperemos que esto sea un inicio de algo que se pueda hacer en Puerto Vallarta, porque en materia de seguridad los ciudadanos no estamos en buenas manos, Presidenta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos acá a ver a la compañera. Gracias, Presidenta. Yusber Carolina, de Código Libre. Presidenta, volviendo al tema, ¿sabremos la cantidad de cuántos mexicanos hay en Venezuela? A ver si nos lo puede pasar Roberto, por favor. ¿Cree que con este tema o cómo se puede preparar México para un posible aumento de la migración? ¿Migración de? Venezolanos en Latinoamérica y también en México y otros países. A ver si tiene también migración, ¿cuántos venezolanos hay en este momento, por lo menos con permisos en México? Ajá, para poderlo informar. Nosotros vamos a velar porque siempre hay una solución pacífica. Ese es el papel que tiene que tener México. Y la protección de nuestros ciudadanos siempre. Entonces vamos a ver que nos mande Roberto la nota, pero sí están trabajando de manera muy cercana con la embajada. Okay. Y sé que ahorita habló de posibles conversaciones con presidente, nada más para enfatizar, ¿ha tenido usted alguna conversación con el presidente Maduro últimamente? No he tenido. Okay. En este tema también, y cambiando un poco, la Serie del Caribe que siempre se hace en Venezuela, pues 3 países, incluido México, Puerto Rico y Dominicana, dicen no van a participar en sus juegos de béisbol en Venezuela por todo lo que está pasando. ¿México podría ser sede también para ello? ¿Cuál? ¿Qué? La Serie del Caribe que se hace en Venezuela, ajá, de béisbol, 3 países. Bueno, pues vamos a preguntarle ahí. No solo sería un asunto deportivo, ¿verdad? Entonces, autodeterminación, y si México puede ayudar siempre, siempre va a ayudar. Okay. Presidente, en otro tema, ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por el caso de Ernestina Asensio, la indígena de Veracruz, que bueno, por los hechos ocurridos en 2007.
Su respuesta, sabemos que ya hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué acciones se van a tomar para que esto no vuelva a ocurrir? Vienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Isela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Ok, entre ellas estará también, no sé si yo lo vi bien, intérprete de lenguas indígenas dentro de los centros de salud, debido a que también fue uno de los motivos de lo que ocurrió en ese momento. Sí, hay varias recomendaciones que vienen ahí y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando. Ok. Por otra parte, pues los campesinos y transportistas amenazaron nuevamente con bloques, impusieron alerta máxima hasta en la Ciudad de México, esto para Navidad y fin de año. ¿Qué llamado hace usted? Bueno, así como que campesinos, son algunas organizaciones, se van a reunir hoy en Gobernación, siempre hay una mesa de diálogo abierta, y se apoya al campo hasta donde se puede, con lo que se puede, todo lo necesario que esté en nuestras manos, y ha estado trabajando de manera muy intensa la SADER, Alimentación para el Bienestar, para poder apoyar en la situación actual donde el precio de los granos es bajo. A muchos ya se abrieron las ventanillas para que puedan recibir los apoyos adicionales que se van a dar en distintos estados de la República, maíz, trigo, y algunas otras semillas, y en este caso va a haber una mesa, pero ya es realmente muy poca gente que está planteando esto, a la mayoría se les ha atendido, y hay algunos temas pues que no es sencillo cumplir, no solamente por un asunto presupuestal, sino porque son cuestiones incluso normativas, ¿no? Entonces, pero se está dialogando. Y por supuesto que no hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación. Y por último, ¿cómo, no sé si se podría aprovechar, cómo serán las jornadas o cómo va esta deuda de los proveedores de Pemex antes de que finalice el año? Van muy avanzada. La próxima semana a ver si viene Pemex. Se ha hecho un trabajo extraordinario por parte de Luz Helena, la secretaria de Energía, por parte de Emilia Calleja, la directora de CFE, por parte del director de Pemex, Víctor Rodríguez, todos sus equipos, todo el equipo de Luz Helena también, y de la Secretaría de Hacienda. Para que ustedes sepan, nosotros nos reunimos todos los martes, 2 horas por lo menos, cada semana, para analizar pues toda la problemática del sector energético y cómo salir adelante. Pemex este año va a cerrar muy bien, aún con todas las dificultades que hubo en su momento de vencimientos de intereses, que la Secretaría de Hacienda intervino de manera extraordinaria. Entonces hay un equipo de trabajo muy grande y se está cumpliendo con los adeudos a proveedores, con los vencimientos internacionales o nacionales que tenía Pemex, y con un plan muy estricto y muy claro de cómo avanzar. En el caso de Pemex, para la producción de petróleo se definió y está en las leyes claramente que hay contratos que desarrolla Pemex para el desarrollo productivo, hay contratos que les llamamos mixtos, en donde puede participar la iniciativa privada y Petróleos Mexicanos en una dinámica completamente distinta a la que utilizó Peña Nieto, Calderón o todo el pasado neoliberal. Son muy claros, se pagan los impuestos del bienestar o los derechos del bienestar, y un esquema en donde Pemex sale muy beneficiado. Ya se hicieron una serie de contratos mixtos y va a venir Pemex a platicarlos. Es la verdad muy intenso el trabajo que se ha hecho todo este año.
con los trabajadores de Pemex también, que son extraordinarios, los trabajadores de Pemex. Se está incorporando a los trabajadores de Pemex en muchas de las áreas que no estaban incorporados. Entonces yo estoy muy positiva en cómo estamos encaminando todo el sector energético nacional y particularmente las empresas públicas, que no debemos olvidarnos que después de tanto trabajo del pueblo de México, después de la expropiación, la nacionalización, la construcción de las empresas públicas, evidentemente también las malas historias de corrupción que hubo en todo ese proceso, pero la solución no era la privatización, sino el fortalecimiento de las empresas. Y es lo que estamos haciendo con las nuevas leyes y al mismo tiempo un espacio para la participación mixta, que está en nuestra Constitución desde hace mucho tiempo y que es una vía que hemos encontrado para seguir avanzando en la soberanía energética. Muchas gracias. Vamos. 430 nada más. La información que nos da Roberto Velasco es: en Venezuela hay aproximadamente 430 residentes y 20 visitantes mexicanos. Bueno, vamos, ¿quién más? A ver, vamos. A ver, la compañera sobre CFE y luego vamos para acá. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, Yaret Arcinega, de Revista Fortuna. Presidenta, para la directora de CFE, durante 2025 CFE ha tenido que concentrar buena parte de sus recursos y atención en el restablecimiento de servicio eléctrico tras los desastres naturales en distintas regiones del país. En este contexto, nos gustaría preguntarle cómo se articula y prioriza el plan de inversiones de la empresa para atender, pues al mismo tiempo, las contingencias operativas y la expansión de la infraestructura eléctrica. Para el caso de las emergencias, CFE ya tenemos un protocolo y lineamientos muy establecidos para poder atenderlas. Tenemos nosotros estratégicamente seleccionados ciertos insumos que son los que nos permiten dar la atención prioritaria durante una emergencia y tener todo listo para movilizar tanto los insumos que son transformadores, cable, y eso ya lo tenemos, digamos que en un almacén de seguridad para poder atenderlos. Es muy independiente de todo nuestro plan para el crecimiento y el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica del país. Muchas gracias. También preguntarle de qué manera las nuevas centrales y redes de transmisión permitirán satisfacer la creciente demanda de sectores emergentes como los data centers, así como la que se anticipa en actividades productivas vinculadas pues a la sustitución de importaciones ante la entrada en vigor de pues nuevos aranceles. Bien, como también hemos expuesto en coordinación con la Secretaría de Energía, tenemos una planeación que se hace a través del área de planeación de la Secretaría de Energía, que está ligada con el área de planeación de CFE. Con todo esto se hacen análisis con base en las proyecciones de los consumos por las regiones, donde ya se consideran los polos de desarrollo, los nuevos proyectos, vivienda, que también es una parte importante en la planeación, y la parte de electrificación también de las zonas con el plan de justicia. Todos esos insumos son los que nos sirven para estar precisamente digamos que priorizando y preparando los proyectos que van a atender las necesidades a nivel global. Muchas gracias. Asimismo, preguntarle, ¿evalúa la CFE una posible incursión en el mercado de valores con el acompañamiento de Fonadín como mecanismo para fortalecer la capacidad de financiamiento? Estamos ahorita trabajando con ellos, como lo mencionamos ahorita en la presentación, para ir planeando estas nuevas centrales fotovoltaicas en coordinación con ellos y establecer los mecanismos de financiamiento, que el Fonadín es su especialidad, la parte financiera. No sé si quieren… Es la parte donde intervenimos con ellos. Finalmente,
Presidente, con este anuncio, ¿cómo, como lo ha señalado la presidenta, se reafirma el papel de la CFE como eje rector del sector eléctrico? Frente a ello y considerando que el sector empresarial ha colocado a la energía como prioridad en su agenda, ¿existe ya una comprensión clara de cómo puede participar la iniciativa privada bajo esquemas viables y sostenibles sin reproducir modelos que han fracasado en otros países? La intervención de los privados en CFE la tenemos mediante los esquemas mixtos, como lo comentó también la presidenta, y las reglas están claras y estamos igualmente regidos por todo lo que nos indique la cabeza de sector. Muchas gracias. Es una visión distinta. A nosotros nos interesa mucho que esto quede sobre la mesa y que se reconozca. O sea, la visión de todo el periodo neoliberal era la privatización como lo que iba a sacar a México lo que iba a permitir el desarrollo. Privatizaron prácticamente todas las empresas del Estado. Las que no privatizaron es porque el pueblo no lo permitió, la verdad. O en el caso de Pemex, porque fue durante mucho tiempo lo que se llamaba la caja chica del gobierno. Pero su visión era privatizar. Nosotros tenemos una visión en donde el Estado tiene responsabilidades en garantizar los derechos del pueblo de México: educación, salud, acceso a la vivienda, agua, y al mismo tiempo tiene una responsabilidad en la conducción del país, incluso en el terreno económico. Y en el caso de las empresas estratégicas, como las empresas energéticas, tenemos que garantizar por soberanía e incluso por operación técnica del propio sistema la garantía de tener empresas públicas fuertes. Y hoy en la ley está establecido que garantice, en el caso de CFE, el 54% de la generación. Y la transmisión, por Constitución, le corresponde exclusivamente al Estado mexicano, particularmente a la Comisión Federal de Electricidad. En ese marco entra la participación privada en el 46%, a través de distintos esquemas que están garantizados por la ley. ¿Qué fue lo que pasó con la reforma energética del 2013? Según esto, particularmente en el petróleo, dijeron que por la reforma energética iba a haber tanta inversión privada que íbamos a llegar incluso a 3 millones de barriles de petróleo de producción diaria. ¿Qué fue lo que pasó? Endeudaron a Pemex y cayó la producción a 1.6 millones de barriles diarios. O sea, ni la una ni la otra. Y en muchos casos solo sirvió para la especulación de algunas empresas privadas que decían que ya tenían más reservas y por lo tanto subieron sus bonos en las bolsas de valores o sus acciones en las bolsas de valores. Ahora nuestra visión es: sí puede haber inversión mixta, sobre todo cuando no hay recursos suficientes, pues que durante todo el periodo neoliberal dejaron un Pemex tan endeudado que primero tenemos que disminuir el endeudamiento antes de volver a ocupar la deuda de Pemex como un instrumento de desarrollo. Entonces, frente a estas circunstancias se buscan inversiones mixtas que sean favorables para el pueblo de México y favorables para la nación. Y estas inversiones mixtas se permite la participación de inversión privada, pero siempre bajo un principio, que no son aquellos contratos leoninos que eran solamente para favorecer al privado, a costa del recurso público. Entonces, es el nuevo esquema de desarrollo del sector energético y está funcionando. Hay quien no está de acuerdo, pero hubo un mandato popular, que es el que estamos cumpliendo. Y hemos estado hablando mucho con empresarios nacionales, extranjeros, para explicarles cuál es el nuevo modelo de desarrollo del sector eléctrico, y la mayoría están de acuerdo, están de acuerdo pues que están participando en concursos como el que se acaba
emitir. Muchas gracias, presidenta. Como segundo tema, si nos permite, para la Secretaría de Energía, Pemex ya asignó los 5 primeros contratos de asociación mixta. ¿Podría confirmarnos si se asignarán más antes de que concluya este año y cuáles serán las metas de producción en gas y petróleo? Y a propósito, secretaria, de los proyectos de transmisión de CFE, ¿cuál es la expectativa a partir de la producción local de petróleo y gas de ir sustituyendo gas natural que viene de Estados Unidos? Vamos a pedirle a Pemex que venga la próxima semana con Luz Helena para que se pueda explicar pues muchas cosas de Pemex que son muy buenas, que se han estado trabajando, entre otras el incremento en la venta de gasolinas y diésel de Pemex y los 300,000 barriles diarios que está produciendo la refinería Olmeca. Hoy están montando la empresa ICA Fluor mañana, hoy no, mañana, ¿cómo se llama? Un reactor, a ver si tienen por ahí el video, si lo tiene Luz Helena, a ver si en la refinería de Salina Cruz, la refinería de Tula ha aumentado mucho la producción, todas las refinerías han aumentado la producción. Se está haciendo también el esquema de contratos mixtos para fertilizantes, para producir más fertilizantes y también para una parte de petroquímica, en donde Pemex no pierde la concesión, o sea, no se concesiona, sino Pemex sigue teniendo la propiedad y se permite algo de inversión privada dentro de los esquemas que fueron aprobados por ley. Entonces, yo estoy muy contenta de cómo hemos hecho esta planeación y la garantía pues de tener un Pemex fuerte en el presente y en el futuro para el pueblo de México. Muchas gracias, presidenta. Si me permite un último tema, sobre el sector de seguros de gastos médicos mayores, quisiéramos preguntarle si una vez que las aseguradoras cuentan con un nuevo marco fiscal en lo que se refiere al IVA, en su rubro de daños, ¿no sería momento de retomar la antigua demanda de los sectores de la población que adquieren coberturas privadas para servicios médicos de revisar el costo de estos seguros, presidenta? Mencionar que cada año se registran incrementos de precios en estas coberturas derivados de los problemas de competencia según diversos estudios. Las personas que cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, pues les implica una cuarta parte de sus ingresos y pues se afirma, presidenta, que en el segmento de gastos médicos mayores hay una concentración de mercado en solo 4 compañías. Se le puede pedir a la nueva Comisión Nacional Antimonopolio que pueda hacer una revisión. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, ¿quién más? A ver, el compañero allá atrás de chamarra gris. Muy buenos días, presidenta. Buenos Ramón días. Flores, del Centinela Informa, funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, en México existió durante décadas un torneo amateur llamado Torneo de los Barrios, con primeras ediciones desde 1973, que convocaba a decenas de miles de jóvenes de colonias populares y que permitió integrar a cerca de 30,000 jugadores amateurs y congregaba a más de 500,000 de aficionados en los partidos. Gracias a ese programa surgieron figuras reconocidas del fútbol profesional como Cristóbal Ortega, Miguel Herrera o Manuel Manso, quienes fueron descubiertos en ese contexto de barrio, comunidad y deporte. Con la proximidad al Mundial 2026 y el impulso que su gobierno ha expresado hacia el deporte, ¿consideraría revivir a nivel nacional un torneo similar al Torneo de los Barrios, gratuito, comunitario, abierto a jóvenes de barrios populares como mecanismo para fomentar la cohesión social, dar oportunidades a jóvenes sin recursos y rehacer el semillero social y futbolístico de México, presidenta? Es uno de los proyectos. Ahora ponemos, si quieres, a ver si está el video muy rápido, nada más para que vean el tamaño del reactor que se va a montar ahí y la grúa.
A ver si ahí se ve. Bueno, medio se ve porque brinca la imagen. A ver si sale, al final sale la grúa. Se tuvieron que hacer refuerzo de puentes, miren, para que pudiera pasar por el peso del reactor. Esa es la grúa. Es en Salina Cruz. En Tula y Salina Cruz, esas refinerías ya existían, pero lo que se está haciendo es unas coquizadoras se llaman, porque esas refinerías producían mucho combustóleo que ya prácticamente no se usa. Entonces, para producir más gasolina y lo que resta es coque, que es ya un material sólido en realidad, que se usa mucho en hornos cementeros, inició con el presidente López Obrador y a nosotros nos está tocando la terminación de la refinería de Tula, Salina Cruz y muchas modernizaciones que se están haciendo en el Sistema Nacional de Refinación. El próximo año entra a un mantenimiento Deer Park allá en Texas, que se requiere como parte de la programación de la refinería. Bueno, esa es una. Y ahora sí, la pregunta era, ya hasta se me olvidó la pregunta. No, bueno, presidenta, nada más preguntarle. Lo de los torneos. Sí, lo de torneos. A ver, ponte, a ver si tienes la cantidad de mundialitos que va a haber para el mundial. Una de las solicitudes que le pedí yo a CONADE es esta que estás diciendo. O sea, la Federación Mexicana de Fútbol tiene su historia, digamos. Mejor no toco ese tema. Algún día se podría tocar. Pero lo importante a muchos de nosotros nos tocó ya un mundial. A mí pues ya me tocaron 2. Me va a tocar un tercero en México. Me tocó el del 70, tenía yo 8 años. El del 86 ya era más grandecita, y ahora que ya estoy más grandecita. Bueno, ¿qué te queda cuando, como niña, como niño, joven, cuando hay un mundial? Pues un deseo enorme de jugar fútbol. Si uno pasa por todos los campos de barrio cuando está el mundial, pues se vuelve una euforia estar jugando fútbol. Entonces, ¿qué nos puede dejar el mundial más allá de que queremos que la selección haga un buen papel y le deseamos toda la suerte del mundo? Pues lo que queremos que nos quede es justo eso, los torneos de barrio, los torneos de pueblo. Queremos mejorar las canchas, que ya dijimos, son más de 3,000 que queremos mejorar junto con los estados y los municipios, pero también que haya semilleros. En los Pumas le llaman cantera, la cantera. Entonces le llamamos las canteritas en las reuniones. Semilleros de jóvenes, de niños que quieran jugar fútbol y que a través de la CONADE, pues en su momento incluso puedan vincularse con alguno de los equipos de fútbol profesionales, con sus fuerzas básicas, en fin. Entonces, eso es lo que es una de las ideas que tenemos con el Mundial. Obviamente los murales, hacer torneos, que se viva el fútbol como algo social, no solamente el que tiene la posibilidad de ir a pagar un boleto en el estadio, que por cierto son bastante caros, o el que lo pueda ver en una de las plazas que estamos organizando para que se pueda ver de manera gratuita en una plaza, sino también pues que quede un legado de semilleros de niños y jóvenes, niñas y jóvenes del fútbol. Entonces hay uno donde vienen todos los mundialitos, le llamamos, y copas.
¿No viene otro? Ahí está, mira, una Copa Paralímpica, una Copa del Trabajador, una Copa de Oro, Copa Popular, Copa Nacional de Mujeres, Fútbol IMSS 21, un torneo de salón femenil, el Street Child, que ese es con la FIFA, un torneo de fútbol sin correr para adultos mayores, una Copa de CONADE, atletas de alto rendimiento de 12 a 15, y son en realidad 74 mundialitos y copas. Y la idea pues es el semillero, los semilleros. Ok, Presidenta. Presidenta, continuando también con el tema del Mundial, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha anunciado que presentará en estos días una iniciativa de ley de rentas justas y asequibles que, entre otras cosas, le quita a los ciudadanos el derecho a decidir libremente sobre el uso de sus propiedades, impone un sistema de precios máximos por zona, además de que limita los espacios de hospedajes del sector turismo, justo cuando se espera un gran flujo de visitantes por los partidos del Mundial de Fútbol y múltiples eventos que la ciudad alberga cada semana. Hay antecedentes de que en el pasado usted ha intervenido para modificar o detener ordenamientos legales que lastimaban estos derechos y obstaculizaban el desarrollo económico de la capital del país, como fue el caso del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos que legalizaba las invasiones y despojos. Por lo que la pregunta es si en este caso también planea usted intervenir para impedir una violación a los derechos de los capitalinos o incluso la pérdida de los empleos por afectaciones económicas por esta ley. No conozco en particular la ley y Clara es una gran jefa de gobierno. No creo que vaya a interrumpir algún derecho. Lo que es cierto, y es algo que tanto quien renta como quien busca una renta, lo que es cierto que está pasando particularmente en la Ciudad de México es que las rentas son muy altas. Ha pasado en otras ciudades del mundo y nosotros pues tenemos que garantizar el derecho a un techo. Entonces, no conozco cuál es la regulación, entiendo que Clara pues ha consultado, entonces no podría yo opinar en particular sobre la regulación. Lo cierto es que hay muchas personas en muchos lugares de la ciudad que solicitan que haya cierta regulación, como hay en otras ciudades del mundo, para el Airbnb y las otras plataformas, para pues que haya cierta regulación. Y la otra, pues es un asunto de una discusión amplia de cómo hacer para que sea la vivienda accesible para todas y para todos. Ella tiene un programa de vivienda también social muy ambicioso, también nosotros tenemos el programa de vivienda de Infonavit y de Conavit tiene ese objetivo, pues que sea vivienda para aquellos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces habrá que revisar exactamente qué es lo que está planteando Clara y después opinar sobre ello. Presidenta, en otro tema, en el estado de Puebla se ha denunciado públicamente el presunto resurgimiento de una red de huachicol en la red del Triángulo Rojo, en la región del Triángulo Rojo, que de acuerdo con testimonios y reportajes periodísticos estaría vinculada a Antonio Valente Martínez Fuentes, alias El Toñín, quien durante años habría operado con protección política a través del partido local Pacto Social de Integración. Es relevante precisar que el PCI es un partido local cuyo control y dirigencia recaen actualmente en la diputada federal del PRI, Nadia Navarro Acevedo, hecho ampliamente señalado en el ámbito político del Estado. En este contexto, han circulado videos con amenazas dirigidas a funcionarios del actual gobierno de Puebla, incluido el secretario de Gobernación. Asimismo, el fundador y propietario del medio Acento 21, presentó denuncia formal manifestando temor fundado por su integridad y su vida, tras haber sido objeto de amenazas directas en material videográfico, presuntamente relacionadas con su labor periodística sobre estos hechos. Ante la gravedad de las denuncias, la posible utilización de recursos del huachicol para fines políticos, electorales y el riesgo real para periodistas y servidores públicos, le preguntamos, Presidenta, ¿solicitará su gobierno a la Fiscalía General de la República la atracción del caso y la implementación de medidas de protección federal para las personas denunciantes y sus familias? Pues hay que revisarlo, ¿no? Esta denuncia que estás haciendo, por ahí nos estará escuchando la Fiscalía y en todo caso el Gabinete de Seguridad para ver si lo que mencionas tiene alcance penal. Sí, ya está publicado en el diario Acento 21.
Por último, Presidenta, usted ha dicho aquí que no tiene enviados, ni familiares, ni amigos que se escuden en su persona como Presidenta de la República. No voy a mencionar los nombres porque son una senadora y una presidenta municipal, pero esta senadora por Morena sostiene que es amiga personal de usted y que por ello le permite ejercer violencia de género en contra de la actual alcaldesa de Tecámac en el Estado de México. Actualmente mantiene y financia un plantón frente al Palacio Municipal integrado por familiares, amigos, quienes pretenden seguir cobrando como aviadores como lo hacían desde hace 6 años. La actual alcaldesa de Tecámac, Estado de México, no puede presentar su primer informe de gobierno porque está el plantón que lidera y paga esta senadora, quien también tiene carpetas de investigación del personal que trabajó en sus 2 administraciones por presuntos desvíos de fondos. Presidenta, ¿es válido que se ejerza violencia de género en contra de una compañera de Morena, que además es una mujer de la tercera edad? Yo creo que es un conflicto del municipio, ¿no? Ni siquiera creo que se deba… Bueno, en la mañana se puede ver todo, pero es un tema político de Tecámac y ahí se tiene que resolver, y en todo caso la gobernadora del Estado de México puede intervenir, pero pues estas afirmaciones no me constan, ¿no? Ahora, lo que sí, y eso lo sabe todo el gabinete, lo sabe todo México, bajo ningún motivo se puede utilizar mi nombre o el de alguno de mis familiares para pedir favores o cometer algún acto que tenga que ver con un acto de corrupción, de violencia. Aquí nada de privilegios, ni de conflictos de interés, ni de nada. A cualquiera le diga que un hijo, una hija, un familiar, un hermano, un primo de la presidenta pide un favor, un esposo, no, uno solo tengo, mi esposo, familiares, amigos, conocidos, compañeros de lucha, nadie puede pedir nada a nombre de la presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. ¿Quién más? A ver, allá atrás que no he preguntado y con ahí cerramos. Gracias, Presidenta. Funcionarios, buenos días. Gracias por la invitación y permitirnos participar. Ulises Juárez, de Energía Debate. Quería preguntarle, bueno, nos hicieron ahorita una presentación de todos los proyectos a partir de la convocatoria que, bueno, vienen a dar mayor energía, más energía al país, incluso en zonas en donde hay déficit de energía, como la península de Yucatán, por ejemplo. Para la península de Yucatán están programados 1,770 megawatts. Y preguntarles si esta capacidad podría de alguna manera compensar esta falta de energía en la zona, sobre todo porque pues el tema del gas natural no se ha resuelto para los ciclos combinados que están ahí atorados todavía. Entonces, preguntarles si esta capacidad que está programada sería suficiente para compensar la falta de energía en la zona. Emilio. Gracias. Como lo mencioné, esta es la parte de proyectos privados que también generan, pero están en construcción. Bueno, ya prácticamente se concluyó la construcción de Mérida 4, que es otra planta de la central otra central de ciclo combinado de la CFE, que provee alrededor de 400 megawatts adicionales, y va a entrar en operación en 2027 Valladolid, que va a aportar alrededor casi 1,000 megawatts adicionales. Entonces, lo que se está haciendo con estas convocatorias, y como la presidenta instruyó, también va a haber otra convocatoria en enero, es complementar la demanda de generación que se requiere en todos los puntos donde se requiere. Entonces, se complementa tanto la inversión pública con la inversión privada, pero no es solamente eso. En efecto, están estas plantas nuevas que son inversión privada, pero también están
las plantas que están por entrar de la Comisión Federal de Electricidad, que la directora ha presentado en varias ocasiones, Mérida 4 y Valladolid, que están por inaugurarse. Gracias, secretaria, pero digamos, el tema del abasto del gas, todavía hay un asuntillo por ahí de interconexión entre los gasoductos. Va un poco lento, va un poco complicado. ¿Cómo lo podemos solventar? Está en proceso también y va en paralelo de las entradas en operación de las plantas. Valladolid entra en 2027 y está la construcción del gasoducto. Ahí hemos tenido muchísima coordinación con el gobernador de Yucatán y van las obras en proceso. O sea, la idea es ambos proyectos concluirán en tiempo y forma. Y una segunda pregunta, si me lo permite. Pues esta convocatoria que nos presentaron los resultados, pues es un esfuerzo por parte del gobierno, de la Secretaría de la Comisión Nacional de Energía. El déficit de capacidad, soluciona el déficit de capacidad del sistema eléctrico nacional, pero de la parte de transmisión, secretaria, si me lo permite, en donde CFE tiene el monopolio, ¿no? el monopolio natural, se están captando recursos también a través de CFE Capital, ¿no? De su fibra E. ¿Estos recursos son suficientes para poder levantar la red eléctrica? Digo, durante los últimos años hubo un rezago en infraestructura de transmisión, se hizo mantenimiento, se hicieron otras obras, pero realmente no se amplió. Entonces, si estos recursos de CFE Capital se podrían ser suficientes para poder adelantar lo que se quedó retrasado, digamos. Muchas gracias. Sí, como también ya se presentó, hay un programa muy ambicioso de transmisión y de distribución eléctrica. En esta ocasión la directora planteó todos los proyectos que ya se están realizando al cierre de este año, en 2025, y todos los que se van a realizar en 2026, que suman más de 2,000 millones de dólares en general. Pero durante todo el sexenio están programadas obras también de transmisión. Ahora, el financiamiento de estas obras también está garantizado. El tema de que es la Comisión Federal de Electricidad la única que puede proveer del servicio de transmisión es un tema para asegurar la seguridad de todo el sistema eléctrico nacional y la confiabilidad, porque es la única que tiene la capacidad para poder garantizar esta seguridad y esta confiabilidad. El tema de las inversiones es un tema que también hemos garantizado desde la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa financieramente muy sana. Es una empresa que no recibe recursos fiscales del presupuesto público de la Federación como tal y que tiene mecanismos de financiamiento que durante los últimos años ha desarrollado y que le permiten llevar a cabo este plan de expansión que está garantizado. De hecho, es una parte muy pequeñita la que se va a hacer en proyectos mixtos, porque la Comisión en general, toda la parte de transmisión y de distribución son con recursos de estos mecanismos de financiamiento. Incluso alguno de los compañeros planteaba el tema de los bonos, porque justo ayer tuvimos una colocación muy importante que también fue muy exitosa con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que son ejemplo de estos mecanismos de financiamiento que no implican sobreendeudar a la Comisión Federal de Electricidad. Son mecanismos de financiamiento conforme a la capacidad de pago que tiene la Comisión y conforme a los ingresos futuros que va a recibir a través de diferentes mecanismos, como uno de ellos es precisamente el que acabas de mencionar, que es la fibra E. Estamos pensando también la repotenciación de esa fibra E para poder seguir financiando estos proyectos de expansión. Pero en resumen, son proyectos que tienen financiamiento y que por confiabilidad y por seguridad del sistema está realizando la Comisión Federal de Electricidad. Qué amable, secretaria, muchas gracias. Gracias, presidenta. Son 66 proyectos de transmisión. Hay otra razón por la cual hay monopolio natural de las líneas de transmisión. Ni modo que cada quien pusiera sus propias líneas de transmisión. Hay una línea de transmisión. Cuando yo estudié energía, yo hice una maestría en energía.
Bueno, tengo un posgrado en energía. Y eso nos enseñaban, nos decían, el sector eléctrico es un monopolio natural. Esa era la… Después vino todo el periodo neoliberal, donde se encontraron mecanismos, pero las líneas de transmisión son unas. No puede poner cada generador su propia línea de transmisión, sería incosteable. Y con todo lo que privatizaron, las líneas de transmisión nunca se privatizaron. Entonces siempre está el tema de cómo van a financiar nuevas líneas de transmisión, el fortalecimiento, la conducción de… Ahí está. Son varios proyectos porque son líneas de transmisión, nuevas torres, nuevas subestaciones eléctricas, transformadores, todo lo que representan las líneas de transmisión y distribución. Y el caso de Yucatán, tenemos un sistema interconectado nacional. Eso quiere decir que la energía que se genera en el norte puede llegar al sur, o la del sur puede llegar al norte. Lo único que todavía no está interconectado, que está en proceso, es la península de Baja California. Entonces sí, fortalecer todo el sistema, también va a llegar energía a Yucatán. También se requiere energía en el sitio y por eso son las plantas que iniciarán su funcionamiento con el gas disponible y ya cuando llegue el gasoducto, pues ya será el ciclo combinado. Muchas gracias, presidenta. Vámonos. ¿Quiénes quieren las? No. Detector de mentiras. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y todos. La consolidación del IMSS Bienestar y del programa Salud Casa por Casa, el avance de la construcción de hospitales y clínicas del IMSS y del ISSSTE, así como el aumento del abasto de medicamentos e insumos médicos en todas las clínicas y hospitales públicos del país, han sido objeto de ataques con desinformación y mentiras por parte de un sector dedicado a difundir falsedades. De igual forma, esta semana circularon noticias falsas sobre el esfuerzo del Servicio de Administración Tributaria por combatir la defraudación fiscal a través de facturas falsas y factureras. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre el presupuesto al sector salud, el desabasto de medicamentos y falsas alarmas sobre una nueva epidemia de influenza son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. Del 10 al 15 de diciembre se publicaron en prensa y medios electrónicos 45 notas y 17 columnas de opinión sobre el tema de salud en México, muchas de las cuales contenían mentiras y desinformación. 1. El presupuesto de egresos de 2026 no destinó más presupuesto al sector salud. Si el mensaje llegó después de la aprobación de la reforma a la Ley General de Salud en la que toda la población puede acceder a los servicios de cualquier institución pública, pero eso sí, no se destinan más recursos al sector salud. ¡Mentira! En 2026, el sector salud recibió un incremento de presupuesto de 5.9% con respecto a 2025, lo que representa poco más de 137.851 millones de pesos, alcanzando un presupuesto total de 2.453.283 millones de pesos. 2. Falsa epidemia de influenza H3N2 y que esta variante representa un problema de salud para México. ¡Mentira! El secretario de Salud, David Kersenovich, aclaró en la Mañanera del Pueblo del 16 de diciembre que la variante H3N2 subclado K es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México y señaló que se tiene suficiente abasto de vacunas y del medicamento oseltamivir utilizado para tratar los síntomas de esta variante, por lo que no representa en este momento ningún problema para el país. 3. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al Hospital General Regional de Ciudad Juárez fue un montaje para ocultar el desabasto de medicamentos. Mire, cuando vimos estas imágenes, supimos que se trataba de una farsa, de una puesta en escena. ¡Mentira! El Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió el 15 de diciembre que sea un montaje el video publicado por la institución del abasto de medicamentos en el Hospital General Regional número 2 de Ciudad Juárez. Explicó que los anaqueles vacíos que se observan en el video se usan para separar medicamentos caducos o deteriorados,
pero no existen medicamentos en esa condición y agregó que el abasto está garantizado. Otros comunicadores llegaron al extremo de utilizar videos generados por inteligencia artificial que mostraban un estudio como prueba del falso montaje. 4. El gobierno de México puso en riesgo el abasto de medicamentos para 2026. ¡Mentira! El subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, Eduardo Clark, explicó en la Mañanera del Pueblo del 16 de diciembre que la compra de 600 millones de piezas de medicamentos es complementaria y no refleja el total de medicamentos requeridos para 2026. Reiteró que el abasto de medicamentos para el próximo año está garantizado y existen contratos por casi 4.500 millones de piezas. 5. La reforma a la Ley General de Salud aprobó cárcel por usar vapeadores y cigarros electrónicos. A la cárcel por usar vapeadores y cigarros electrónicos. Los diputados le dieron el golpe a la reforma de la Ley General de Salud. ¡Mentira! La Ley General de Salud no sanciona la posesión ni el uso personal de cigarrillos electrónicos y vapeadores, tampoco criminaliza al consumidor. El artículo 282 quater castiga las actividades de carácter comercial y la cadena de distribución. 6. El SAT iniciará procesos penales sin investigaciones exhaustivas previas y con la sola sospecha. Basta una sospecha para paralizar empresas, congelar cuentas o incluso enviar a la prisión a alguien. El SAT tiene más poder que nunca. Le han aprobado una serie de herramientas, de armas, de facultades que pueden ser usadas contra cualquier persona sin que el ciudadano tenga ni siquiera tiempo para defenderse. ¡Mentira! Las reformas al Código Fiscal de la Federación, que entrarán en vigor en 2026, no faculta al SAT para solicitar la prisión preventiva oficiosa por la sola sospecha de emitir facturas falsas. Según el Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal debe soportar su investigación y probar que se trata de facturas falsas. El SAT aclaró que se garantiza el debido proceso y el derecho de audiencia de las y los contribuyentes, por lo que no quedan en la indefensión. Gracias, presidenta. Gracias. Sí, pásate.